Buenos días. En la presentación de hoy vamos a continuar hablando de muestreo, pero entonces también vamos a hablar de lo que significa el término de cuantización. Entonces, para esto recordemos un poco algunas cosas que mencionamos, y es que el muestreo se justifica ampliamente debido a la masificación del uso de la electrónica moderna para realizar actividades como procesamiento, registro, transmisión, almacenamiento y recuperación de señales en tiempo continuo. Y entonces esto lo vemos en múltiples ámbitos, desde nuestros celulares, nuestros portátiles, los computadores, y de manera definitiva pues lo podemos apreciar en Internet. Cuando hablamos de muestreo, planteamos tres ideas fundamentales. El muestreo, que básicamente consiste en tomar esa señal en tiempo continuo y obtener una versión muestreada con un periodo de muestreo T representado mediante XDN. Planteamos lo que se conoce como la reconstrucción de banda limitada. Básicamente hacemos una reconstrucción con impulsos basado en la versión muestreada, que me permite obtener una señal X sub P de T, que resulta del producto en el tiempo de la señal XDN por un tren de impulsos desde menos infinito hasta infinito. Y luego hacer un filtrado utilizando un filtro pasabajos cuya frecuencia de corte resulta ser igual a la frecuencia de muestreo sobre 2. Esto me permite obtener una señal X sub R de T, que será igual a la señal X de T si se cumple pues, el teorema de muestreo, que lo que plantea es que si yo tengo una señal de banda limitada y tengo una frecuencia de muestreo que resulta ser por lo menos 2 veces mayor que la frecuencia máxima del contenido en frecuencia de la señal, entonces esa señal recuperada, X sub R de T, es igual a X de T, ¿no es cierto? La teoría básica. Y además hablamos del aliasing. El aliasing, pues definido como ese problema de solapamiento que puede ocurrir al realizar la convolución en la frecuencia del contenido en frecuencia de la señal original con el tren de impulsos que se utiliza para la reconstrucción mediante impulsos, que al generarse esas copias pues se solapan los contenidos en frecuencia, y al intentar hacer reconstrucción de banda limitada pues lo que hace es generar una distorsión debido pues a ese solapamiento de las frecuencias, ¿no es cierto? Entonces es claro que si no se cumple el teorema de muestreo sobre una señal, entonces se puede generar ese solapamiento o aliasing, ¿no es cierto? Y para evitar el problema de solapamiento, pues se plantea una estrategia básica conocida como filtro anti-aliasing, que aunque pues genera pérdida de información, pues puede ser una solución que a lo mejor pues no tenga un impacto muy significativo sobre la señal original. El filtro anti-aliasing lo que hace es eliminar de la señal original las componentes de alta frecuencia, que serían pues las que se solaparían en el caso de hacer pues este proceso de muestreo con impulsos y la reconstrucción de banda limitada utilizando el filtro pasabajos. Entonces, aunque hay pérdida de información con respecto a la señal original, pues no se genera ese fenómeno de solapamiento que genera distorsión pues, sobre la señal. Entonces, la reconstrucción asociada a la aplicación de un filtro anti-aliasing permite pues recuperar la señal que es prefiltrada, y entonces evitar ese problema de solapamiento. Pero entonces hablemos de lo que es cuantización. En ese proceso de registro, transmisión, almacenamiento y recuperación de señales digitales es necesario hacer representaciones discretas no solamente en el tiempo, sino también en la amplitud.
Entonces la cuantización se asocia con ese proceso de representación de amplitud de señales que son muestreadas en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, para las mismas aplicaciones que hemos mencionado, necesitamos obtener representaciones discretas de la amplitud. Y entonces eso se hace con procesos que utilizan pues, representaciones binarias. Entonces, como hacemos procesos de cuantización utilizando bits, entonces yo utilizo una cantidad de bits definida para representar una señal. Entonces, por ejemplo, si utilizo solamente 2 bits y quiero representar esa señal continua que resulta ser la señal roja, entonces solamente voy a tener 3 estados posibles que me permiten mediante 2 bits representar los diferentes valores en amplitud de la señal continua a la entrada, ¿cierto? Entonces, al utilizar 2 bits tendría pues una señal representada mediante 00 para este segmento de la señal continua, como 01, esta parte estaría representada por 01, que corresponde al voltaje 0, luego 10 representaría este segmento, luego volvería a este valor que sería 01, luego en esta parte pues estaría representado por 00 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Fíjense que si comparamos la señal continua con la señal azul, que sería la representación discreta cuantizada, entonces se genera esta señal verde que resulta ser pues el error correspondiente a pues la diferencia entre esas dos señales, ¿no es cierto? Si lo que hago es utilizar 3 bits, entonces ya no tengo 3 estados diferentes, sino que voy a tener en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados diferentes, ¿no es cierto? De manera entonces que voy a tener mayor cantidad de estados posibles para representar esa señal roja, y entonces se generará una disminución significativa en el error generado por el proceso de cuantización. Si utilizo más bits, a medida que utilizo más bits, pues voy a tener mayor resolución y por lo tanto voy a tener un error menor en ese proceso de representación de la amplitud de la señal original. Entonces se conoce o se define lo que se conoce como razón de bits, básicamente la cantidad de bits por segundo utilizado para representar una señal en tiempo continuo, que básicamente es el número de bits por muestra multiplicado por el número de muestras por segundo, ¿no es cierto? Entonces eso me permite definir pues la razón de bits. Bien, pues que está medido en bits por segundo. Entonces miremos un ejemplo pues de cuantización. Si uno quiere realizar un proceso de muestreo de un sonido en el cual la amplitud se pueda dividir en 1.000.000 de estados posibles, ¿cuántos bits se requerirían? Entonces, dependiendo de la cantidad de bits que se utilicen, entonces si utilizo un bit, pues puedo tener 2 estados posibles. Si utilizo 2 bits, voy a tener 4 estados posibles. Necesito entonces 20 bits para tener 1.048.000 estados posibles, ¿no es cierto? De manera que si yo quiero realizar una cuantización con una resolución que me permita tener más de 1.000.000 de estados posibles, necesito 20 bits para realizar ese proceso de cuantización, ¿no es cierto? Por otro lado, otro ejemplo, si tengo un CD de audio, entonces normalmente para un CD lo que se tienen son 2 canales a muestrear. Se realizan muestreos utilizando 16 bits por muestra. Este sería entonces la razón de cuantización, la cantidad de bits para la cuantización.
Luego, si tomo 44.100 muestras por segundo, que sería el periodo de muestreo, y hago ese proceso de muestreo de 60 segundos por minuto, y lo que voy a muestrear son 74 minutos en tiempo, entonces eso va a requerir 78 gigabytes de información, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que existe una relación directa entre la cantidad de información que necesito para realizar el muestreo de 74 minutos. Yo puedo entonces disminuir la cantidad requerida para muestrear 74 minutos de audio, por ejemplo, cambiando la cantidad de bits que utilizo para la representación de la cuantización, o cambiando la cantidad de muestras por segundo, con el riesgo pues de generar procesos de aliasing, o cambiando alguno de esos parámetros, ¿no es cierto? Un CD de audio, entonces, que es más o menos la capacidad de un CD, requiere, pues es un poco más, pero entonces se requiere 0.78 gigabytes de información pues para hacer un muestreo con estas características, ¿no es cierto? Cuando hablamos de procesos de cuantización de imágenes, pues señales bidimensionales, la idea es convertir una imagen de una representación continua a una representación discreta. Entonces hay que tener en cuenta los mismos consideraciones en procesos de cuantización. Básicamente, por ejemplo, yo tengo una imagen muestreada que tiene 280 columnas y 280 filas. Entonces tendré una imagen de 280 por 280, y si cada píxel lo voy a representar el brillo, la intensidad de cada píxel mediante 8 bits, entonces voy a tener una imagen de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, mediante 8 bits, que corresponde a un byte, pues voy a tener la posibilidad de tener 256 estados diferentes, que me permite entonces representar una señal bidimensional como estas, mediante pues lo que se conoce como la representación en escala de grises, ¿no es cierto? Bien, pero entonces, ¿qué pasa si esa imagen representada mediante 8 bits, en lugar de utilizar 8 bits para hacer ese proceso de cuantización, utilizáramos 7 bits? Fíjense pues que no existe una diferencia significativa pues apreciable entre esas imágenes. Pero ¿qué pasa si seguimos disminuyendo la cantidad de bits para representar la imagen? Con 6 bits pues no se observa pues una diferencia muy significativa. Miren lo que ocurre cuando se tienen 5 bits, ya empieza a notarse una disminución en la resolución para la representación de las intensidades o el brillo de la imagen. Con 4 bits ya empieza a presentarse un fenómeno clásico asociado a el uso de una cantidad baja de bits para representar el brillo de la imagen, y es que fíjense que empiezan a apreciarse bandas que separan en función pues del brillo diferentes segmentos de la imagen, ¿no es cierto? Entonces ya empiezan a apreciarse fenómenos como estos en diferentes regiones de la imagen. Si sigo disminuyendo la cantidad de bits para realizar la cuantización, pues ya se generan bandas más significativas, y la relación con respecto a la imagen original pues resulta ser bastante notoria, ¿no es cierto? Cuando tengo 2 bits, o incluso cuando tengo 1 bit, es decir, esto es lo que se conoce como una imagen binarizada. Básicamente cada píxel está representado por un 1 o un 0, y entonces se genera una distorsión significativa sobre la imagen original al realizar una cuantización pues tan significativa, ¿no es cierto? Y entonces la principal objeción relacionada con un proceso de cuantización en función de la cantidad de bits o de la resolución utilizada, pues
tiene que ver con esas bandas que se empiezan a apreciar cuando hacemos una disminución significativa en la cantidad de bits utilizados para la cuantización, ¿no es cierto? Y entonces se plantean en función de situaciones como estas algunas posibles soluciones que permitan mejorar la percepción que tenemos de la imagen cuantizada a 4 bits utilizando estrategias que permiten utilizar los mismos 4 bits pero que no se aprecie pues tan significativamente la diferencia entre la señal original y una señal cuantizada utilizando solamente 4 bits. Una de esas posibles soluciones se conoce como difuminación. La difuminación es un efecto es una técnica que se utiliza pues para disminuir ese efecto indeseable de las bandas cuando se hace una cuantización gruesa. Entonces la difuminación básicamente lo que propone es una adición de una pequeña cantidad de ruido aleatorio a la imagen antes de realizar el proceso de cuantización. Entonces, ¿qué es eso de añadir ruido antes de realizar el proceso de cuantización? El ruido básicamente es que para cada píxel de la banda el ruido causa que pues algunos píxeles con valores mayores o otros con valores menores en las bandas correspondientes, de manera que no se aprecian esas bandas significativas. Entonces miremos desde el punto de vista del resultado de lo que significa con base en una imagen de 7 bits realizar procesos de difuminación. Básicamente pues para cuando uno tiene cuantización utilizando una cantidad significativa de bits pues no se aprecia significativamente la diferencia. Lo mismo pues ocurre para 6 bits y para 5 bits ya empieza como a notarse un poco el tema de la difuminación. Ya en 4 bits, que es donde apreciábamos esa significativa aparición de las bandas, entonces empieza a verse como una imagen granulosa asociada pues a esa adición de ruido a la señal original, pues a la imagen original. Pero entonces eso lo que genera pues básicamente es la desaparición de las bandas correspondientes. Entonces digamos que esta es esta podría resultar una representación mejor desde el punto de vista de la percepción de de la imagen original utilizando una cuantización solamente de 4 bits, ¿no es cierto? Si utilizo difuminación para 3 bits, aunque pues el efecto resulta ser mejor, pues igual ya empieza a presentarse una distorsión significativa con respecto a la imagen original. Esto ocurre cuando se hace a 2 bits o incluso cuando se hace difuminación a 1 bit, pues el efecto correspondiente cuando se utiliza un solo bit, ¿no es cierto? Entonces digamos que la difuminación puede ayudar a mejorar ese fenómeno indeseable de las bandas que ocurre al disminuir pues, la cantidad de bits que se utilizan para hacer el proceso de cuantización de la señal. Y entonces, en realidad, ¿en qué consiste esto de la adición del ruido? Por ejemplo, para esta imagen de 3 bits, en la cual pues, se observa para la imagen con difuminación, lo que hemos hecho es que si esta es la representación de la imagen original utilizando 3 bits, es decir, para una señal continua, que sería la señal azul, hacemos un proceso de cuantización utilizando 3 bits, entonces tenemos las bandas correspondientes. La difuminación lo que hace es añadir ese ruido, que lo que hace es incluir o digamos que no generar discontinuidades tan claramente marcadas como aparece en el proceso de cuantización a 3 bits sin difuminación, sino que
en las bandas se presentan cambios de mayor frecuencia, de manera que entonces desde el punto de vista del proceso de cuantización, pues se genera el efecto que ya hemos visto en la imagen. Entonces, desde el punto de vista de la definición, es una adición de una pequeña cantidad, entonces en promedio más menos la mitad de un quantum, que sería un quantum, pues básicamente correspondería a cada una de las líneas de división generada pues por el proceso de definición de la cantidad de bits que se utiliza para la representación, y entonces se hace como la adición de este ruido aleatorio antes del proceso de cuantización. Pero entonces existe una técnica que incluso pretende como generar un mejor resultado en este proceso, conocida como la técnica de Roberts, que vamos a mencionar muy rápidamente. Lo que hace es que después de añadir una pequeña cantidad de ruido aleatorio antes de la cuantización, en el resultado final lo que hace es sustraer la misma cantidad de ruido aleatorio. Entonces eso hace que se tenga, digamos, que una representación con respecto a la señal original que está pues más cercana, pero que genera un costo computacional asociado a la necesidad de tener que restar el mismo tipo de ruido aleatorio que se genera antes del proceso de cuantización. Entonces digamos que hay un precio que pagar en ese proceso. Entonces miremos cuál es el efecto. En este caso, la imagen de 7 bits con difuminación, y aquí la imagen de 7 bits aplicando la técnica de Roberts, que es una difuminación en la cual se resta el ruido aleatorio al final. Entonces, fíjense el efecto a 6 bits, a 5 bits, en 4 bits, que es donde pues empieza a apreciarse más significativamente el fenómeno asociado a la difuminación que elimina las bandas. Pues aquí ya se tiene una condición pues de una representación con 4 bits pues que resulta ser más cercana a la imagen original. ¿Qué ocurre a 3 bits al utilizar la técnica de Roberts? O con 2 bits. Aquí tenemos con 2 bits una aproximación bastante interesante a la imagen original, que al compararla con solamente difuminación pues resulta ser significativamente mejor. Ya para un bit pues se tiene un efecto digamos que no es tan significativo. Bien, entonces digamos que desde ese punto de vista existen técnicas asociadas a el efecto que puede tener la disminución en la cantidad de bits utilizados para el proceso de cuantización, pues que pueden mejorar el resultado. Entonces, de lo que hemos hablado es una imagen a 8 bits, que si hacemos un proceso de cuantización a 3 bits, pues se aprecian las bandas de manera significativa, y la difuminación convencional y la difuminación utilizando la técnica de Roberts. Fíjense que en este proceso pues, ocurre una disminución desde el punto de vista perceptual de la calidad, un empeoramiento de la calidad por la aparición de las bandas, pero si comparamos la imagen original con la imagen utilizando la técnica de Roberts a 3 bits, pues resulta ser significativamente mejor que las versiones intermedias, ¿no es cierto? Bien, si lo comparamos con 2 bits, entonces tenemos este resultado. Ya a 1 bit pues tenemos un resultado pues que es significativamente mucho menor, pues con mucha menor calidad que pues los casos anteriores, ¿no es cierto? Bien, pero entonces cuando hablamos de muestreo, también podemos plantear lo que significa el muestreo en tiempo discreto. Pero entonces resulta extraño pensar que si muestreo por definición consiste en el proceso de obtener unas muestras a intervalos de tiempo definidos de una señal en tiempo continuo,
¿por qué podríamos hablar o en qué contexto podríamos definir el muestreo en tiempo discreto? Pues básicamente el muestreo en tiempo discreto es muestreo del muestreo que se hizo de una señal en tiempo continuo, ¿cierto? Esto también se conoce como remuestreo. ¿Y qué finalidad puede llegar a tener realizar un proceso de remuestreo? Básicamente, tener la posibilidad de disminuir la cantidad de información que se utiliza para representar una imagen, pero generar procesos que nos permitan hacer una reconstrucción al final de la imagen original. Esto se utiliza con frecuencia en aquellos casos en los que, por ejemplo, necesitamos transmitir información y queremos poder transmitir la menor cantidad de información posible, pero de manera que igual pues tengamos la posibilidad de reconstruir la señal original nuevamente. Entonces, ¿en qué consiste esto del muestreo en tiempo discreto? Hay una técnica conocida como refinamiento progresivo que se aplica para el tratamiento de imágenes, que básicamente lo que hace es disminuir la precisión, es decir, la resolución que se obtiene de, por ejemplo, una imagen, aumentando la velocidad con la que se puede transmitir la información de esa imagen en canales, por ejemplo, como en internet o en canales digitales de diferentes características. Entonces, cuando se tiene imágenes de buena resolución que se quieren transmitir por un canal de comunicaciones, entonces se puede empezar enviando una representación cruda y luego ir actualizando con versiones de mayor fidelidad. Una representación cruda que puede obtenerse de un proceso de submuestreo de una señal muestreada en tiempo continuo. Es decir, si la imagen es una señal que resulta ser pues una señal muestreada de una escena en tiempo continuo, yo puedo submuestrear esa imagen de manera que puedo disminuir el tamaño de la imagen para efectos de la transmisión, y tengo que utilizar algunas técnicas para poder reconstruir esa imagen en la calidad pues de la imagen original, ¿no es cierto? Pero entonces yo puedo ir haciendo un proceso de refinamiento continuo de manera que puedo lograr tener la apreciación inicial de una imagen cruda, digamos que en ese proceso de transmisión, en el extremo que recibe, se puede recibir en primera instancia una imagen cruda que se puede ir refinando con el tiempo, y de esa manera pues rápidamente obtener una primera versión de la imagen, y a medida que va pasando el tiempo y pues de manera continua ir refinando esa imagen de manera que no tarde tanto pues desde el punto de vista de la percepción en poderse visualizar una imagen en el otro extremo, ¿no es cierto? En el extremo receptor. Bien, ese remuestreo o submuestreo se asocia entonces en muestreo en tiempo discreto, que resulta ser similar al muestreo en tiempo continuo. Es un muestreo de una señal que está en tiempo discreto. ¿En qué consiste? Pues utilizamos técnicas similares a las que hemos planteado. Tenemos una señal en tiempo discreto y hacemos un muestreo en tiempo discreto de esa señal, que me genera pues una señal muestreada o reconstruida con impulsos. Fíjense que utilizo un tren de impulsos en tiempo discreto para obtener una señal reconstruida con impulsos de esa señal original, ¿no es cierto? Entonces, de una señal XDN, que es una señal muestreada en tiempo discreto, yo hago un muestreo utilizando impulsos con una frecuencia definida, y entonces eso me genera un submuestreo de la señal original. Es decir, solamente tomo de la señal original las muestras correspondientes a los impulsos en los instantes de tiempo pues asociados, ¿no es cierto? Entonces tengo esta señal X sub PDN, que sería una versión muestreada en tiempo discreto de la señal muestreada
pues del resultado del proceso de muestreo de una señal en tiempo continuo, que sería esta señal XDN, ¿no es cierto? Bien, entonces como en tiempo continuo el muestreo también introduce copias adicionales. Entonces desde el punto de vista de la representación en frecuencia utilizando representaciones de Fourier, entonces lo que estamos haciendo aquí es que esta, que sería la representación mediante la transformada de Fourier de la señal X de E de J omega, ¿cierto? Es decir, la representación de Fourier de la señal X de N. Entonces, recuerden que al hacer reconstrucción con impulsos o muestreo con impulsos, lo que hago es en la frecuencia hacer una convolución de la señal original con un tren de impulsos que me genera pues las copias adicionales de la representación en frecuencia pues de la señal original, ¿no es cierto? Entonces, nada, se presentan problemas similares. Yo necesito reconstruir la señal original y entonces he generado copias que resultan de ese proceso de muestreo o de submuestreo de la señal en tiempo discreto, ¿no es cierto? Entonces, muestreo una secuencia finita que da lugar a una secuencia más corta. Yo tengo X sub n, que es la señal muestreada o el resultado de muestrear una señal en tiempo continuo, y entonces normalmente lo que se hace es que con base en esa señal muestreada se eliminan los ceros, ¿cierto? Porque básicamente no contienen información, y se genera una nueva señal X sub b de n que resulta pues de ese submuestreo de la señal original que digamos que se comprime de alguna forma eliminando pues la información que está en cero. Entonces pues ahí no se genera pérdida de información, sino que se disminuye la cantidad de información requerida pues para representar esa señal, ¿no es cierto? Y entonces desde el punto de vista de la definición de esa representación, el contenido en frecuencia de esa señal X sub b de n estará representado por la transformada de Fourier X sub b de a la J omega, que pues por definición está representada de esta forma, que en este caso se asocia a una señal X sub p de a la J omega tercios, ¿cierto? Considerando pues el hecho de que estoy generando un muestreo con periodo n igual a 3, ¿no es cierto? Entonces tengo cada 3 muestras con base en esta representación, cada 3 muestras de la señal original, pues tomo la muestra correspondiente. Entonces por eso tengo esta representación de esta forma, ¿no es cierto? Entonces la secuencia más corta tiene una representación en frecuencia más amplia, es decir, cuando lo que hago es tomar unas muestras y generar una compresión en el tiempo, lo que me genera es una expansión en la frecuencia. Entonces tengo la señal original, tengo la señal muestreada, pero que al eliminar información, pues esos espacios que están en cero, entonces me genera una señal con representación en frecuencia más ancha, ¿no es cierto? Esa compresión en el tiempo que resulta de eliminar esos valores en cero genera una expansión en la frecuencia. Tengo una representación que tiene pues un ancho de banda mayor para la representación en frecuencia, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del procedimiento que se utiliza en la práctica para hacer un proceso como estos, pues se parte de una señal original como estas, que tiene pues es una imagen en el origen que tiene una buena resolución, y lo que se quiere es transmitir, por ejemplo, por un canal de internet hacia una página web ubicada en determinado lugar, ¿cierto? En un lugar remoto. Entonces lo que se hace es un proceso en el que
se toman las componentes de baja frecuencia y las componentes de alta frecuencia, considerando el hecho de que es muy importante conservar las componentes de alta frecuencia, porque para el efecto de la percepción humana, por lo menos en la parte de imágenes, las componentes de alta frecuencia pues representan información significativa en una imagen, y entonces se conserva esta información y lo que se hace es un submuestreo de la parte de componentes de baja frecuencia. Entonces, sobre los componentes de baja frecuencia de la imagen se hace un submuestreo utilizando pues la técnica mencionada anteriormente. Luego se vuelve y se toma y se divide esa señal submuestreada en las componentes de alta frecuencia y de baja frecuencia. Se conserva la información de alta frecuencia, que resulta ser muy importante, y sobre esa imagen de baja frecuencia se vuelve y se hace otro submuestreo y se repite el proceso pues en varias etapas, ¿no es cierto? De manera entonces que yo tengo mucha menos información de la imagen original en estas componentes de baja frecuencia resultantes de procesos de submuestreo, y yo puedo utilizar esa información y la imagen submuestreada para hacer una reconstrucción mejor de la señal, ¿no es cierto? Entonces al final tengo una señal submuestreada y pues los elementos de las componentes en alta frecuencia de las etapas anteriores, y con base en esa información puedo hacer el proceso de reconstrucción. Entonces, desde el punto de vista de lo que se realiza, como mostrábamos hace un momento, el proceso de submuestreo lo que hace es tomar algunas muestras, eliminar alguna información, generar, y entonces esto pues tiene una representación pues de componentes en frecuencia utilizando la transformada de Fourier, que sería equivalente pues a esta expresión que aparece acá. Dijimos entonces que hacer ese proceso de muestreo y de eliminación de información lo que hace es ampliar el ancho de banda correspondiente a la señal original, y entonces el refinamiento progresivo lo que pretende es que, partiendo de la señal submuestreada, que es una señal que resulta ser bastante pixelada, se va haciendo la reconstrucción progresiva utilizando pues el proceso inverso al submuestreo, y luego añadiendo esa información de alta frecuencia que se va obteniendo en cada una de las etapas, ¿no es cierto? Entonces, digamos que primero se manda una imagen de muy baja resolución con muy poca información, que se transfiere por el canal de manera muy rápida, y luego se van transmitiendo esos otros componentes que permiten ir en el destino reconstruyendo pues la imagen hasta llegar pues a una aproximación muy buena a la imagen original. Eso ocurre pues del proceso inverso. Parto de la señal submuestreada con muy poca información y voy paso a paso transmitiendo la información de alta frecuencia, haciendo un proceso inverso al submuestreo, que sería como un sobremuestreo, ¿cierto? Entonces reconstruyo esta señal y le añado las componentes de alta frecuencia, reconstruyo esta señal y le añado las componentes de alta frecuencia, reconstruyo esta señal y le añado las componentes de alta frecuencia, y logro pues llegar a una aproximación de la imagen original, ¿no es cierto? Y entonces de esta forma puedo pues realizar procesos de transmisión de información muy óptima, y entonces se utiliza esta técnica en procesos pues de transmisión actualmente. No sé si han visto en páginas web, uno abre una página y lo primero que aprecia es una imagen de baja resolución que con el tiempo se refina para llegar a una imagen de alta resolución, que en local pues permite apreciar la imagen de manera muy adecuada. Bien, vale la pena también que mencionemos
dentro de los formatos y asociados pues a procesos de cuantización, estos procesos de representación de imágenes que digamos que redundan en mayor o menor cantidades de información. Entonces, que mencionemos lo que en frecuencia se hace en procesos de codificación o de compresión, como los que utilizan los formatos de imágenes JPEG o JPEG, que pues, se utilizan muy comúnmente para la representación de imágenes comprimidas, ¿no es cierto? Entonces, JPEG lo que hace es una cuantización en el dominio de la frecuencia, utilizando una transformada de Fourier. Y entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ver en términos generales en qué consiste JPEG y cómo entonces una técnica como estas utiliza la representación de Fourier para generar esos procesos de compresión que permite disminuir la cantidad de información que se utiliza para la representación de una imagen convencional. Entonces, JPEG lo que hace es codificar imágenes mediante una secuencia de transformaciones. Entonces, por un lado se hace una codificación del color, allí se hace procesos de cuantización asociado a diferentes filtros de color. Luego se aplica la transformada discreta del coseno, básicamente es una serie de Fourier conocida como transformada discreta del coseno, y se hace una cuantización para lograr una compresión perceptual. Aquí pues sí se generan pérdidas de información, pero se aplica la transformada discreta del coseno para disminuir la cantidad de información necesaria para la representación de la información. Ya vamos a ver, nos vamos a enfocar entonces en función pues de las herramientas que hemos aprendido hasta ahora, en cómo para esta compresión en JPEG se utiliza la transformada discreta del coseno. Se hacen otras cosas como codificación de Huffman, una codificación sin pérdida teórica de información. Eso pues, en algunos casos se utiliza este tipo de técnicas. Entonces nos vamos a enfocar en lo que significa la transformada discreta del coseno para realizar la cuantización de componentes. Lo que se hace en una imagen es dividir la imagen en bloques de 8×8. Cada bloque se representa por sus 8 coeficientes de la serie. Recuerden que para una señal bidimensional como una imagen, entonces la serie de Fourier se calcula primero en las filas y luego de ese resultado se aplica en las columnas, lo que nos lleva pues a una representación, por ejemplo, para una imagen o un bloque de una imagen de 8×8, pues mediante 8×8 coeficientes de la serie, ¿no es cierto? Entonces cada coeficiente se cuantiza utilizando mayor resolución para coeficientes de mayor importancia perceptual. Entonces ahí digamos que hay un análisis de la capacidad perceptual humana, y entonces se hace énfasis en aquellas características perceptuales que resultan ser más significativas en el proceso de percepción de la imagen. Bien, entonces la transformada discreta del coseno es similar a una serie de Fourier, pero los elementos de alta frecuencia son típicamente más pequeños, es decir, como aquellos componentes de alta frecuencia resultan estar en menor cantidad, entonces, pero resultan ser importantes para efectos perceptuales, entonces se hace énfasis en esos elementos. Entonces, miremos en términos generales esto cómo se hace. Entonces, para codificar un bloque de 8×8, la idea es obtener una transformada bidimensional. Tomamos las filas, el resultado final es tomar las filas, tomar las columnas, hacer pues la transformación correspondiente, y con base en eso pues se obtiene una representación de la transformada bidimensional.
Entonces, si se hace una extensión de una fila, vamos a analizar una fila y vamos a hacer pues como la representación de la serie. Entonces, cada fila estará representada de esta forma. Entonces tengo las muestras correspondientes a cada una de las filas, representada pues por cada una de las muestras de esa fila. Entonces supongamos que tenemos una imagen que está representada de esta forma, y entonces se va a obtener 8 distintos coeficientes de la serie de Fourier, pues uno para cada uno de los elementos de la fila. Pero entonces la transformada del coseno hace una representación periódica diferente. Entonces, en lugar de representar esa señal XDN con discontinuidades como las que vemos acá, entonces lo que hace es que evita tener discontinuidades tan bruscas, reorganizando la información de manera que no se tengan discontinuidades pues, en estos puntos, de manera que al compararla con la serie de Fourier anterior, pues esta tendrá un menor contenido de componentes en frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, la primera señal tiene una discontinuidad en amplitud, la segunda señal no es discontinua, pero entonces se tiene una, digamos que lo que se tiene es discontinuidad en la pendiente, ¿no es cierto? Y entonces la magnitud de los coeficientes de la serie de Fourier disminuyen más rápidamente con K en la segunda que en la primera. Es decir, voy a tener menor, o más bien el contenido de información en frecuencia va a estar más agrupado en las bajas frecuencias, porque va a haber menos información en las altas frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, lo que se tiene es, para una fila original tenemos bloques de 8 píxeles y pues de esas representaciones de 8 píxeles que originalmente pues están representadas de esta forma, tenemos el proceso pues asociado a la cuantización de cada uno de esos píxeles. Entonces para una fila pues lo que voy a tener es esta representación que para JPEG no se toma de esa forma, sino que se toma de esta manera, y entonces lo que voy a tener es componentes B sub K cuyos elementos más significativos pues van a estar en las bajas frecuencias que en las frecuencias más altas, que no se tienen tantos elementos, y entonces esto de alguna forma pues permite reducir la cantidad de información que necesito para hacer la representación de esa señal, ¿no es cierto? Entonces esto ocurre para las series de Fourier, mientras que para el caso del uso de la DTC, entonces fíjense que para las componentes de alta frecuencia pues no son muy significativas, digamos que se agrupan las representaciones en las componentes de baja frecuencia, y entonces se disminuye significativamente la cantidad de información que necesito para representar esa serie de Fourier, ¿no es cierto? Entonces los humanos somos menos sensibles a los cambios pequeños en componentes de alta frecuencia de una imagen que a pequeñas variaciones de baja frecuencia, por lo que entonces los coeficientes de TC son cuantizados más gruesamente en las altas frecuencias, y para eso se utilizan pues matrices de cuantización como esta. Entonces una matriz de cuantización como esta permite hacer una transformación muy rápida de la imagen. Simplemente se hace productos rápidos entre los bloques de 8x8 y una matriz de cuantización como esta, que permite aplicar entonces la DTC directamente sobre los bloques de la imagen original. Entonces finalmente se codifican los coeficientes de la DTC para cada bloque usando la codificación run length, seguido por un esquema de Huffman sin pérdida de información que hace pues que los patrones de ocurrencia frecuentes se presentan por códigos cortos.
se disminuye la cantidad de información que permite representar la información. De manera que entonces la cantidad de la imagen depende de la matriz de cuantización que se utilice. Entonces, por ejemplo, para una matriz de cuantización que permite obtener un nivel de compresión para la representación del 1% de la información de la imagen, entonces se obtiene un resultado como esos. Pero entonces es posible mejorar la calidad de la imagen disminuyendo los niveles de compresión. De manera que si tengo una imagen original representada mediante el 100% de la información de 47K, al 20%, que es una representación significativamente menor, he disminuido significativamente el tamaño de la imagen y por lo tanto he disminuido significativamente la cantidad de información requerida para representar esa imagen. Es por eso entonces que JPEG se convierte en uno de los estándares de compresión, básicamente porque permite disminuir de manera significativa la cantidad de información requerida para representar esa imagen, ¿no es cierto? Bien, entonces con esto damos pues por terminado el tema de muestreo y cuantización, lo que nos permite entonces plantear la realización del taller número 6 para entregar pues en la fecha correspondiente. Entonces, no siendo más por hoy, con eso finalizamos el día de hoy. Recuerden que la lectura correspondiente a muestreo se asocia al capítulo número 7, los numerales desde el 7.0 al 7.6 del libro guía. Entonces, hasta pronto.